Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad me tiene muy enganchado y creo que a ustedes también les va a fascinar. Vamos a hablar de algo que nos toca a todos en algún momento de la vida, los arrepentimientos y en particular, el arrepentimiento de haber perdido al amor de tu vida por orgullo. Y para ponerle rostro a esta historia, vamos a hablar de un caso que ha resonado mucho en los medios y entre los fans, el de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son seguidores de las teleseries turcas y conocen muy bien a Kerem Bürsin, ese actor tan carismático y talentoso. Pues bien, la frase que da título a nuestro vídeo, perdí al amor de mi vida por orgullo, se le atribuye a él o se relaciona fuertemente con una etapa de su vida y sus relaciones. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué hay detrás de esta poderosa declaración, qué significa para él y, más importante aún, qué podemos aprender nosotros de esta experiencia. Si les gusta el contenido que traemos aquí, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahí sí que les garantizo que vendrán cosas muy interesantes. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en este fascinante mundo de las emociones humanas, las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas acarrean. El orgullo. Esa armadura que a veces nos ponemos para protegernos, pero que en ocasiones se convierte en nuestra propia prisión. Y cuando hablamos de amor, el orgullo puede ser un veneno silencioso que destruye lo más hermoso que podemos tener. El caso de Kerem Bürsin, aunque lo abordaremos desde una perspectiva general sobre el arrepentimiento y el orgullo en las relaciones, nos sirve como un excelente punto de partida. Cuando un personaje público, alguien que admiramos por su talento y su presencia, confiesa algo tan íntimo como haber perdido el amor de su vida por orgullo, automáticamente despierta nuestra curiosidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de orgullo fue ese? ¿Se trataba de orgullo masculino, de ego, de no querer ceder en una discusión? Las preguntas son muchas y las respuestas, a menudo, complejas. Piensen por un momento en sus propias vidas. ¿Han sentido alguna vez esa punzada de arrepentimiento por algo que hicieron o dejaron de hacer, especialmente en el ámbito del amor? A todos nos ha pasado. Hemos dicho algo hiriente sin querer, hemos dejado pasar una oportunidad por miedo o por inseguridad, o hemos actuado desde un lugar de soberbia, creyendo que teníamos la razón absoluta. Y es en esos momentos cuando la herida se abre, cuando nos damos cuenta del valor de lo que hemos perdido. El orgullo, en su esencia, es un sentimiento de satisfacción por las propias cualidades y logros. Pero cuando se convierte en orgullo excesivo o altanería, se transforma en algo destructivo. En el contexto de una relación, el orgullo puede impedir la comunicación honesta, el perdón, la empatía y la voluntad de hacer sacrificios. Puede llevarnos a pensar que admitir un error o pedir disculpas es una debilidad, cuando en realidad es un acto de valentía y madurez. Imaginemos la situación de Kerem Bürsin. Si él en algún momento sintió que su orgullo le impidió luchar por una relación importante, o le hizo tomar decisiones equivocadas, es un sentimiento con el que muchas personas se pueden identificar. La vida está llena de matices y las relaciones sentimentales, aún más. A veces en medio de una discusión, de diferencias de opinión, o de simplemente no querer dar el brazo a torcer, dejamos que las palabras se las lleve el viento, o peor aún, que se claven como dagas. Y cuando el polvo se asienta, cuando la tormenta pasa, nos encontramos solos, con un vacío en el pecho y la amarga reflexión de que quizás, solo quizás, pudimos haber hecho las cosas de otra manera. El amor de su vida. Una frase potente, ¿verdad? No se trata de cualquier amor, sino de ese amor que marca un antes y un después, ese amor que sentimos que es único, irrepetible. Perderlo por algo tan intangible como el orgullo es, sin duda, una de las mayores tragedias sentimentales que uno puede experimentar. Es como tener un tesoro en las manos y dejarlo caer por no querer agacharse a recogerlo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La lección principal aquí, y creo que es universal, es la importancia de la humildad en el amor. La humildad para reconocer nuestros errores, la humildad para pedir perdón, la humildad para escuchar al otro, y sobre todo, la humildad para entender que en una relación, no siempre se trata de tener la razón, sino de construir algo juntos. El orgullo nos ciega. Nos hace ver al otro como un adversario en lugar de un compañero. Nos impulsa a defender nuestras posturas hasta el final, incluso cuando sabemos en el fondo que estamos equivocados. Y en el proceso dañamos a la persona que amamos, y nos dañamos a nosotros mismos.
El arrepentimiento posterior. Puede ser devastador, un recordatorio constante de lo que pudimos haber salvado y no lo hicimos. En el caso de Kerem, si bien no podemos entrar en detalles íntimos de su vida privada, la resonancia de su declaración nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias actitudes pueden afectar nuestras relaciones más preciadas. Hemos dejado que nuestro orgullo hable más fuerte que nuestro corazón. Hemos permitido que la terquedad nos aleje de personas que significaban el mundo para nosotros. Es crucial entender que el orgullo no siempre es malo. Un sano orgullo por nuestros logros, por nuestros valores, es algo positivo. Pero el orgullo que nos impide conectar, que nos impide ser vulnerables, que nos impide amar plenamente, ese es el que debemos aprender a controlar. Muchas veces las personas se aferran al orgullo porque temen ser heridos de nuevo, o porque sienten que admitir sus sentimientos los pone en una posición de debilidad. Pero la verdad es que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser honesto con uno mismo y con el otro, incluso cuando es difícil. El perdón es otra herramienta fundamental que el orgullo a menudo bloquea. Si no podemos perdonar al otro por sus errores, o si no podemos perdonarnos a nosotros mismos por los nuestros, quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento y arrepentimiento. Y eso, créanme, es una carga muy pesada de llevar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras propias actitudes en las relaciones. ¿Somos propensos a dejar que el orgullo dicte nuestras acciones? ¿Estamos abiertos a la comunicación y al perdón? Segundo, cultivar la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender sus puntos de vista y sus sentimientos. Y tercero, recordar que el amor, en su forma más pura, es un acto de generosidad. Es dar sin esperar necesariamente recibir lo mismo a cambio en el mismo momento, es estar dispuesto a ceder, a adaptarse, a crecer juntos. La confesión de Kerem Bürsin, sea cual sea el contexto exacto, nos recuerda que nadie es inmune a las trampas del orgullo. Y que las lecciones más importantes en la vida, a menudo, vienen de las experiencias más dolorosas. El arrepentimiento por haber perdido al amor de tu vida por orgullo es un llamado de atención poderoso. Es una señal de que algo en nuestra forma de relacionarnos necesita ser ajustado. Así que, mis amigos, la próxima vez que se encuentren en una situación donde el orgullo amenace con interponerse entre ustedes y la persona que aman, recuerden esta conversación. Recuerden que la humildad, la comunicación y el perdón son los pilares de cualquier relación sólida y duradera. Y que a veces el acto más valiente no es defender nuestra posición a ultranza, sino dar un paso atrás, extender una mano y decir, te amo, y estoy dispuesto a trabajar en esto contigo. Espero que esta reflexión les haya sido de utilidad. Hemos explorado la profunda conexión entre el orgullo y el arrepentimiento, utilizando la figura de Kerem Bürsin como un punto de partida para una conversación más amplia sobre nuestras propias vidas y relaciones. Hemos visto cómo el orgullo puede ser un obstáculo formidable para el amor y cómo la humildad y el perdón son esenciales para construir relaciones fuertes y significativas. Recordamos la importancia de la comunicación honesta y la empatía, y cómo el arrepentimiento por haber perdido algo valioso puede ser un motor para el cambio personal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué lecciones han aprendido sobre el orgullo y el amor? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Sus reflexiones enriquecen muchísimo este espacio. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.